cosas que no podía y cosas que a veces, pero cuando llegué a la lectura de esto, de lo que les voy a hablar, entendí que Dios, hay batallas que nosotros no las podemos ganar. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Has enfrentado una batalla que en tus fuerzas no pudiste arreglarlo o no has podido arreglarlo? Levanta tu mano. Hay veces que no podemos y lo mejor es dejárselo a Él. Cuando entendemos que las batallas son de Dios, así se lo hizo a entender a Josafat. Esta mañana, aquellos que nos miran a través de las redes, les mandamos un saludo. Qué bueno que están. No le cambie, quédese con nosotros. Dios va a hablar el día de hoy y vamos a ver lo que habla el Señor de nuestras batallas que tenemos diariamente en la vida. ¿Sí? Y pues vamos a ponerlo en manos de Dios. Señor, gracias, porque todo lo que tenemos es por ti y es por alguna razón de ti que viene a nuestra vida. Muéstranos cuáles son nuestras luchas, a qué estamos enfrentando y cómo podemos en tu nombre poderlo resolver. Y te doy gracias porque esas batallas yo sé que al final me fortalecerán y me harán salir victoriosos. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra sus ojos. Cuando a veces me acerco a personas y les pregunto cómo están, aquí batallando, es una frase célebre que a veces, que no queremos escuchar, pero a veces escuchamos. Y yo les digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues aquí con el mismo problema batallando y no le damos vuelta y no podemos resolverlo. Y a veces se presentan situaciones que se vuelven, ¿verdad?, cíclicas en nuestra vida, en el cual se presentan otra vez y otra vez y otra vez. La semana pasada hablamos de la tibieza, que a veces cuando actuamos, no actuamos tibiamente ante las cosas y que la tibieza no viene a presentarse de un momento a otro, sino que es progresivo, en el cual nosotros vamos a aprender. Aprendimos la semana pasada que pues dejamos de leer, dejamos de pues congregarnos, dejamos de alguna forma, evitamos la presencia de Dios. Pero cuando nosotros enfrentamos, yo dije, Señor, necesito saber si hay batallas que tú me puedes ayudar a ganar y a resolver. Y dice nuestra primera Filmina. Y cuando le dijo a Josafat, le dijo, oí todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra batalla, sino de Dios. Este hombre era un rey, voy a poner en contexto para que sepas. Josafat fue el sexto rey de la casa de David, cuarto en el reino de Judá. Él nació en el año 905 antes de Cristo. Su padre era el rey Asa, quien él fue el sucesor de su padre. Pero este hombre, pues en algún momento no era tan capaz ni tenía la madurez para enfrentar ciertas batallas. Y lo vamos a ver en el tema, en el cual tú vas a darte cuenta que él comienza a decirle a Dios que le ayude, porque la batalla que iba a enfrentar se iba a salir de proporción. Y lo primero que empezó a sentir él era que no estaba preparado, que no estaba listo para enfrentar esa prueba. Y a veces así no estamos listos para enfrentar ciertas batallas. ¿Se ha sentido así? Como que dice, esto es más grande que yo. Sí, y yo se lo puedo dar por testimonio, pero al final, ¿qué es lo que no tiene el caso? Vamos, ¿qué más dice otro? Dice, pues ahora aquí están los amonitas y los moabitas y los de las montañas de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruyeron. Dos enemigos acérrimos del pueblo de Dios, los amonitas y los moabitas. Y eran personas que debían de haber sido desterrados de la tierra. Ellos los dejaron subyugados. Subyugar un enemigo es dejarlo que un problema esté cohabitando en donde nosotros estamos. Y lo dejamos. Y vemos el problema y hacemos como que no lo vemos. Pero el no verlo o no tratar de ver los problemas, a veces hay que enfrentarlos. Hay que, como se decimos, agarrar el toro por los cuernos. Y eso es lo que yo te estoy tratando de decir. ¿Qué más le pasaba a este hombre? Veamos, ¿qué más dice la palabra? ¿Sí? Adelante, avancen una más. ¿No pueden?
Y bien, este hombre lo que hace es, tenía conocimiento de Dios, fue puesto por Dios, pero había un grave problema en él. Lo primero que empezó a experimentar, que no se sentía capaz, no tenía la preparación, pero dice que en pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. Al no echarlos a los moabitas y a los amonitas, a ratos ellos trataron de echarlos a ellos de ahí. Y cuando a veces no pones un límite, pasa eso. Dejas que algo y a rato eso te quiere sacar hasta de tu propio propósito. ¿Qué otra cosa además dice el tema? Dice Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros, número uno, no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a este gran ejército que nos ataca. Segundo, no sabemos qué hacer. Por eso tenemos los ojos puestos en ti. No tenían fuerzas y no podían hacerle frente, no sabía qué hacer. Pero como si era un hombre puesto por Dios, pues sí, pero como cualquier hombre, tiene, verdad, defectos y virtudes, capacidades e incapacidades. Pero a lo que yo quiero llegar contigo es a que nosotros en nuestra vida nos identifiquemos un poquito con Josafat para que vea. Hay gente que dice, ¿por qué son hombres? Josafat en hebreo significa Jehová es juez. A eso lo puso. Dice que él comenzó a reinar a los 35 años. 25 años solamente estuvo en el poder o en el reinado. Pero en un momento no supo qué hacer. Se sintió ante el problema rebasado. Y rebasado a veces nos podemos sentir en la vida. ¿Qué más le pasó a este hombre? Veamos. ¿Sí? Hoy estamos viendo una batalla que muy probablemente declaramos que no, que se haga la voluntad de Dios siempre, pero es una batalla de Estados Unidos contra Irán. Al momento que Israel atacó en Gaza, usted sabe que los gazatíes son hombres que estaban apoyados por Irán. Todo lo que el armamento que recibían los del grupo Hamas terrorista estaba patrocinado por Irán. En el momento que lo ataca, en el momento que la fuerza naval de Estados Unidos llega al Mar Rojo, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Simplemente ellos dijeron, vamos a acabar Israel, pero no contaban que en el juego del gato y el ratón apareció otro gato. Y en ese aparecer no dejaron que los acabaran. Ahora Irán manda drones sobre Israel para espiar y para provocar una escalada de guerra. Pero esa es una guerra que ojalá declaramos, porque usted sabe que una guerra trae muertes. Pero hay veces que las guerras, no puedo decirlo de una manera a la ligera, sean un beneficio, pero traen un propósito. Y siempre lo he visto que alguna razón trae. Hay guerras en curso, la de Irán, la de Rusia con Ucrania, la de Israel contra Gaza, y ahorita que está en una tentativa muy alta, los niveles están muy elevados, las fuerzas de Estados Unidos ya van en camino, más tropas, más armamento, más material bélico para poder. Ellos creen que ya están solos, Irán cree que los va a acabar, pero usted sabe que expertos en la guerra como Estados Unidos no lo hay, ¿verdad? Ni el poder militar que tienen. Pero veamos, ojalá que esta situación se llegue a un buen término conforme a Dios. Entonces las naciones de Amón y Moab, dice, son la descendencia de los hermanos llamados Amón y Moab. Ambos eran hijos de Lot. Lot, si recuerdan, fue el sobrino del patriarca Abraham. Así desde la perspectiva de los israelitas, los amonitas y los moabitas eran parientes lejanos, familia a través de Lot. Era la misma descendencia que a lo largo del camino les vinieron a hacer la guerra. Siguiente, ¿qué otra cosa? ¿Sí? ¿Cuál era el Dios de los moabitas? Veamos cuál era su Dios y qué era lo que ellos en alguna manera celebraban o hacían ritos. Veamos. Dice, los moabitas eran politeístas, seguidores de la antigua religión semítica, como otros pueblos semitas de la zona. El libro de Números dice que inducía a los hebreos a unirse a sus sacrificios y cultos. Su principal dios era Quemos, hasta el punto de que la Biblia los llama ocasionalmente pueblo
de Quemos. Ellos tenían un dios pagano, un dios al que le rendían culto porque no conocían del Dios verdadero. Y eso pasaba muchas veces, que muchos pueblos que venían a hacerle la guerra tenían otros dioses. Y ese era uno de los grandes problemas. Veamos una imagen. Ese era el Dios, era como un toro o una vaca manifestado, los hombres haciéndole sacrificios. ¿Sabes que a los niños los entregaban chiquititos, de meses o de días de nacido, y los consagraban como una ofrenda delante de su Dios? Quemos. ¿Por qué? Porque ellos querían de alguna manera agradar al Dios que ellos representaban. Siguiente, ¿cuál era el Dios de los amonitas? Igual era otro Dios pagano en el cual pues había también cierta idolatría hacia ese Dios. Siguiente, ¿sí? Dice que era Milcom, amonita. En hebreo, ahí lo tienes, era el nombre del Dios nacional, o quizás un Dios popular de los amonitas. Está atestiguado en la Biblia y hebrea y en un descubrimiento arqueológico del antiguo territorio de Amón. Estos se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y ellos comenzaron a hacerle la lucha al pueblo de Dios. Siguiente, ¿qué otra de las cosas había? También es igual otra representado en otra imagen. Y también ofrecían lo mismo. Igual entregaban a los hijos a sacrificios. Hoy aquí en Tamaulipas, aquí hay un cenote que le llaman el Zacatón o el Zacate. Y en ese era un pozo de sacrificios o de ofrecimientos. Y si van al fondo van a encontrar restos humanos, del cuales ahí se hicieron ofrendas. Estuvimos en Mérida, en Mucuiché se llama, y ahí hay un cenote en el cual ahí se bañaba Maximiliano y Carlota. Y es muy elegante, ahora ya lo hicieron muy bonito. Pero en ese cenote no es para ofrendas ni para hacer sacrificios. Solamente lo usaban para bañarse y para tomar agua y hacer las cosas. Pero a veces, ¿cómo a veces podemos nosotros ofrecer a nuestros hijos sin darnos cuenta? Y los ofrecemos a veces de una manera muy práctica. Le dices hoy en día, ve, regresa a la hora que quieras. A las 3 de la mañana, no, a las 5 si gusta. Y lo estamos entregando sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el ambiente hoy en día en un centro nocturno, que eran los de mi tiempo, ahora le llaman antros, para actualizarle y usted me entiende el lenguaje, ¿sí? Es como quiera. Yo vivo en Avenida Universidad y está lleno ya plagado de antros, que a todas horas funcionan, a todas horas brindan servicios y al final de cuentas los entregamos. Yo le digo, si a donde va le va a edificar, adelante vaya. Pero si no le va a edificar, va a destruir su vida. ¿Qué más otra cosa dice el tema? Dice definiciones de celebraciones paganas. Conmemoran un acontecimiento, especialmente si para ellos se organiza una fiesta o un otro acto abominable. Comenzaban bien, pero desafortunadamente la adoración a dioses paganos trajo consecuencias brutales. ¿Cuáles trajeron? Veamos. ¿Sí? ¿Qué cosas estuvieron mal que les trajeron? Dice el objetivo, si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, de lo que hablé hace un momentito, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás en este templo. Y en nuestra angustia te pediremos ayuda, y tú nos escucharás y nos salvarás. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Dios está en este lugar, pero a veces enfrentamos adversidades como la guerra, como la peste, que es una enfermedad, como la hambre. Si algo pasó, el pueblo de Israel fue hambre. Y eso lo vemos en la Biblia, usted véalo, dice que había mucha hambre y que siempre batallaron. José, usted sabe, pues fue un hombre que Dios usó. Y lo usó para un bien. Pero a veces nosotros creemos que nunca va a escasear el alimento y no prevemos, tiramos nuestro dinero. Y eso yo le invito a que sea un buen mayordomo, administre lo que Dios le da, no se acabe todo el dinero. Es que esto se necesita. Sí, entiendo. Un amigo que cobró recientemente le dijeron, ¿qué vas a comprar? Ah, unos audífonos. ¿Y no vas a comprar para tu casa de comer? No. Él con que él oiga sus canciones
Eso está bien para él. Y yo creo que hay prioridades en esta vida. No malgaste su dinero, enfóquelo, porque a veces decimos, ¿por qué tenemos que orar? ¿O por qué tenemos que ahorrar? La Biblia dice, labrarás y guardarás. No dice, trabajarás y gastarás. Eso no lo dice. Y eso nos pasa muy a menudo. Como quiera, el dinero va y viene. ¿Verdad que no viene? A veces yo les hago una pregunta. Si realmente ahorraras el 50% del dinero de lo que has ganado hasta hoy, ¿cuánto dinero tendrías? El 50%, no el 100, el 50. Tendríamos mucho dinero. Pero a veces nos volvemos en compradores compulsivos. ¿No le ha sucedido que compra usted lo que no le sirve? Y sí pasa. Y estamos a veces expuestos. Siguiente. Veamos, ¿verdad? 9 cosas que los llevó a la derrota. ¿Por qué el pueblo de Israel fue de cierta manera derrotado? Por estas 9 cosas que ya hablé en la vez pasada, pero algunos de ustedes todavía no estaban aquí. Veamos cuáles son. La primera, ¿sí? Adoraron a otros dioses e ídolos. Pronunciaron palabras inapropiadas contra el Señor. Construyeron santuarios paganos como el que te mostré en la foto. Cometieron acciones malvadas. Despreciaron las leyes del Señor y el pacto. Imitaron a otras naciones. Somos muy imitadores de hacer lo malo. ¿Estás de acuerdo? Y dice, practicaron la adivinación y la brujería, cosa que tampoco le agrada a Dios. Quemaron a sus hijos en incienso. Y por último, dejaron a un lado los mandamientos de Dios. Nada más por estas 9 cosas les fue mal. Y una de las prácticas que más se realiza en México es la brujería y la hechicería. Usted siempre en una cuadra, usted va a encontrar a alguien que le diga, vaya con la señora de a la vuelta y esa señora le va a ayudar. Esa señora no le va a ayudar. Esa señora la va a meter en un problema más del que ya usted tiene. Ellos no tienen la facultad de echar fuera. Ellos siempre tienen la facultad de moverle. Si antes le dolía el brazo, ahora le va a doler la pierna. Y le dicen, ya se le quitó el brazo. Ya mire, el brazo ya está, pero ahora trae la pierna toda dolorida. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad espiritual para poderle ordenar ese problema que se vaya, que no vuelva nunca más. Y eso nos pasa a veces, que somos muy dados a la consulta de gente que si no le va bien ni a ellos mismos, ¿cómo crees que te va a ayudar? Usted véalos y viven en condiciones deplorables. No tienen dinero, viven del engaño y de la burla hacia la gente. La gente va con una necesidad, pero la gente va y cae en manos de charlatanes. Mucho tiempo yo batallé en mi familia para convencer a mi madre principalmente que la consulta de ese tipo de cosas no traían nada bueno. No, sí, mira, va a ser muy bueno y vamos a poder tener abundancia. ¿Cuál abundancia? Si teníamos cada vez que hacíamos eso eran más malos problemas. Quizás otros países no lo son. Quizás otros países no tienen esas prácticas. Pero a donde yo quiero llegar es que eran cosas que ellos hacían. Siguiente, ¿qué otra cosa más? ¿Sí? Dice 3 acciones que deberemos de tomar en este tipo de batallas. La primera, no tener miedo. No permita el miedo. Hay veces que se presenta un problema y luego empieza el temor. ¿No le ha pasado que a veces le dan un reporte médico que no es correcto y entra el temor? Y dice, ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a dejar de comer. En vez de que le dé miedo, cierre el pico, porque todas las cosas provienen de lo que usted come. ¿Está usted de acuerdo conmigo? No tenga miedo. Dice, ya no voy a volver a comer. Me comía 15 tacos, me voy a comer 14. No, ya no se coma 14. Cómase 4 y después vea las consecuencias, ¿verdad? De lo que va a pasar. Somos, ¿verdad? Por cualidad y tradición bien comelones, ¿sí o no? A ver, ayúdeme. No, yo sé que aquí hay puro colmillo filoso. Y así pasa, pero no lo controlamos. No permite el miedo. ¿Qué le pasó a Josafat? Veamos, a la persona que te quiero hablar del tema. Josafat sintió miedo y hizo algo importante, acudir al Señor. Y así que anunció
un ayuno en todo Judá. Ayuno es sacrificar. Usted ayuna y ora, es ayuno. Si usted nomás ayuna pero no ora, eso es dieta. ¿Está de acuerdo? Sí, porque hay que distinguir dos cosas. Usted ayuna y ora, ahí está, ¿verdad? El propósito de Dios. Y si no, pues nada más están en pura dieta. ¿Qué más dice el Señor? Del miedo. El miedo a los hombres es una trampa. Pero el que confía en el Señor estará protegido. Cualquier cosa que venga, cualquier cosa que lo amenace, no tenga miedo. Si es usted hija de Dios o hijo de Dios, tenga la certeza que Dios lo protegerá y que nada de lo que se haya forjado contra usted, dice la palabra en el libro de Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada va a prosperar. Nosotros, como yo te lo dije, fuimos a vivir a una colonia con demasiada idolatría y llegamos y a donde Dios nos puso, teníamos un centro de curaciones a un lado, un centro de curaciones al otro lado y personas que practicaban la brujería enfrente. Y Dios nos pone en medio. Se muere y se va. ¿Y ustedes qué hicieron? Orar, bendecirlos. Se acabó todo. Así que no se preocupe y lo he dado por muchas veces por testimonio. Sí, en el lugar que está usted a veces, cuando usted entiende el propósito del Señor, decimos, tomamos autoridad donde tú nos has sembrado. Y esa autoridad tú la vas a retransmitir porque acuérdate, vivimos en un mundo físico, pero también que es influenciado o afectado por un mundo espiritual. Y usted ve el entorno y dice, pura gente. Se muere esa gente y como quiera venían a consultar. Y luego vienen y me preguntan a mí, ¿ya no chambean los de aquí? No, ya no chambean. No sé dónde están, pero ya se fueron de aquí. Falleció y ya no están. Pero a veces nos pasa muy a menudo que tenemos esa práctica. Siguiente, para que usted no tenga temor. Deje a veces el temor. El temor a veces por las amenazas siempre son malas. Recuerda en el tiempo de 2012-2015 donde la amenaza por la delincuencia organizada estuvo muy fuerte y que había muchas amenazas, habían cosas contra el pueblo de Dios. Y nosotros le decíamos, no tenga temor, simplemente tome la acción, cuelgue el teléfono y listo. Y eso no va a pasar y no va a seguir avanzando. Deje el temor no nos lleva a nada bueno. Siguiente, punto número siguiente, busque ayuda del Señor. ¿Está pasando por una batalla? Busque ayuda. En vez de que usted se esté lamentando, busque ayuda. ¿Por qué? Porque nos lamentamos, pero no hacemos nada. ¿Está de acuerdo? Tenemos un problema y no hacemos nada. No queremos enfrentar la batalla, pero la batalla la debemos de enfrentar. Este hombre la enfrentó contra dos enemigos que si tú analizas la descendencia eran parte mismo del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que ver? Que a veces los mismos de casa, dice la palabra, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, ¿verdad? A veces batallamos con el esposo, a veces batallamos con la esposa, a veces con los hijos que no quieren de alguna manera obedecer y se vuelven situaciones. O a veces estamos luchando con cosas que no nos convienen. ¿Sí? Busque ayuda del Señor. Siguiente. ¿Qué otra cosa más? ¿Sí? Dice, y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá. Vinieron, ¿para qué? Para buscar al Señor. ¿Qué hicieron? Una acción prudente, una acción sabia. Busque a Dios. Tiene una batalla que no puede librarla. En este momento, busque a Dios. Ese es el mejor momento que usted debe de hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pudo haber conformado. Hubiera dicho, pues sí, ya nos rodearon, ya vamos a morir. Pero no hicieron eso. Al contrario, este hombre se fortaleció, buscó ayuda en Dios. Y eso fue lo que fue la diferencia. A veces nosotros pasamos por situaciones un poco o muy adversas. Y hay batallas que a veces lamentablemente nos lleva al Señor mismo a enfrentar. ¿Sí? Buscaron al Señor. Y eso fue lo más importante. Siguiente. ¿Sí?
Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. ¿Qué hizo? Tomó la iniciativa. Póngase de pie. No espere a que las cosas se arreglen. No he visto un problema que se arregle solo. El tiempo lo arreglará. ¿Cuándo le ha arreglado un problema? ¿Verdad que el tiempo nunca firma un cheque? ¿Nunca firma un pago? ¿No le cancela ninguna cuenta? Dice, déjaselo al tiempo. Tan sabio esa persona, ¿va? Que uno a veces se ríe. El tiempo lo va a resolver. Usted no se apure. Usted siga confiando, pero no se apure. ¿Cómo que no se apure? Este hombre lo que hizo, se puso en pie, tomó una acción y vino y buscó a de Dios. ¿Qué esperas más? Hay batallas que si no ganamos en una guerra, el número 2 representa la muerte. El número 1 es aquel que vive. Y la tenemos que tomar con seriedad, porque la vida no es retornable. La vida la transitamos una sola vez. Y en ese transitar, tú vas a ver que el número 2 es aquella persona que está lamentablemente por razones. ¿Qué hizo? Se puso en pie, empezó a orar, empezó a pedirle a Dios. Y Dios, yo sé que puede hacer cosas mejores en tu vida y en mi vida, para que no tengamos ese problema, ese temor, esa falta de iniciativa. ¿Qué otra cosa más sucedió? Dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Ellos están totalmente desprotegidos, están solos, sin Dios, apartados de verdad de la ciudadanía de Dios, como dice la palabra. Ellos no tienen a nadie. Y debemos de enfrentar a veces esos mentirosos que se levantan, esas mentiras que vienen contra nosotros. Y eso lo debemos de hacer, porque a veces cosas que no queremos enfrentar, tenemos que enfrentarlas. ¿Sí? A veces que en la vida yo digo, Señor, ¿por qué hay cosas que debo de enfrentar? ¿Por qué me tengo que levantar, ponerme de pie y enfrentarlas? Porque es necesario que las enfrente. ¿Sí? Yo hubiera estado fuera de este mundo hace 23 años. Pero Dios, le doy gracias que con una promesa, Dios me ha permitido 23 años vivir más. Le doy gracias a Dios porque dije, lo único que puedo hacer, busqué de Dios y le dije, a partir de aquí en adelante, te serviré toda mi vida. Y así se cumplió. Así se cumplió. Cuando usted no tiene esperanza, cuando usted se le acaban las opciones. Yo era el hombre de las 3 opciones, A, B y C. Pero se acabó A, se acabó B y se acabó C. La condición de salud terminó. Dijo el doctor, no hay esperanza. ¿Qué va a hacer? Buscarme, ponerme de pie y buscar a Dios. Y en ese momento, todas las cosas cambiaron. A veces, tener que tomar esa decisión no es fácil. Porque dice, pónganse en mis zapatos para que vean lo que se siente. No, yo ya he estado en tus zapatos y sé lo que sientes y sé lo que es pasar. Y por eso le digo a Dios, Señor, manténme, no me des ni de más ni de menos. Manténme con lo necesario para no olvidarme de ti. Y a veces no me da. Y no porque sea un Dios malo. No me da porque sabe que me va a hacer daño lo que me da. Porque a veces pedimos lo que no sabemos. Unos dicen, a mí dame dinero. ¿Qué pasó con la iglesia de Laodicea la semana pasada? Tenían varo, tenían dinero, como dicen los muchachos. Pero eso los llevó a la ruina. Tan cerca de la prosperidad, pero tan lejos de Dios. Y eso pasó. Te mostré las imágenes. ¿Qué queda de esa gran iglesia? Ruina. Porque ellos fueron a la prosperidad y sí se les dio. Había hombres muy ricos ahí. ¿Y qué pasaba? Había dinero, mucha prosperidad. Pero no estaba Dios con ellos. Siguiente. ¿Qué otra cosa más dice el tema? Hay victoria en la alabanza. Ellos buscaron la manera de cómo triunfar. Y esa manera la podemos encontrar hoy en día
a través de su alabanza, en la cual nosotros queremos, sinceramente, a veces hacerlo de una manera muy práctica. Siguiente, ¿qué dice? Dice, entonces Josafat se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Y los levitas descendientes de Keat o Coat, descendientes de Coré, empezaron a alabar en voz muy alta al Señor, Dios de Israel. Ellos empezaron a cantar. Ellos sabían que estaban amenazados. Un gran ejército venía contra ellos. Pero ellos, en vez de angustiarse, comenzaron a cantar. Dice que vinieron a Jerusalén con arpas, con salterios, con trompetas, y comenzaron a adorar a Dios. Hoy en día en la guerra, ¿sabes que los israelitas se bajan del tanque? Se ponen toda su indumentaria, ¿sí?, que utilizan, y empiezan a cantar y a alabar a Dios. Pero es una guerra, por eso es la misma guerra parecida a esta. Y ellos hoy en la práctica hacen lo mismo, bajan y empiezan a alabar. ¿Sabes que jamás está derrotado el grupo terrorista? ¿Sabes que toda la gente que estaba de parte de ellos están totalmente, la mayoría, muertos? ¿Por qué? Porque ellos saben que aún en la guerra, adorando, está la victoria. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos, que aún en las batallas que estamos enfrentando, ¿sí?, si adoramos, Dios está, así como estuvo con Josafat, así también está con nosotros. Él no hace diferencia de personas. Él no dice a ti sí y a ti no. A ti porque no viniste la semana pasada, a ti no. No, es un Dios que no cambia, no es voluble. No tiene un temperamento así hormonal. No es un viejito tampoco, ¿verdad? Porque luego la gente dice, es un viejito con un palo bien grande. Tampoco. O sea, dimensionamos a Dios de una manera diferente. Siguiente, ¿qué más hizo este pueblo? Al día siguiente madrugaron. ¿Quién sabe por qué dijo, verdad, que madrugaron? Llegaron temprano y fueron al desierto de Tecoa. Mientras que avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor. Y les dijo Josafat, y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Él los estaba orientando a la batalla final, donde tendrían éxito. Él no les dijo, les voy a prometer que a lo mejor vamos a ganar. Y les dijo, no, los estoy llevando porque van a ganar. Porque ese es el lugar que tiene reservado Dios para sus hijos que le obedecen. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos confiar. Siguiente, ¿qué otra cosa más dijo? Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían enfrente al ejército para cantar al Señor y al hablar y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Ustedes los que ven que cantan aquí, cuando cantamos, confrontamos el reino de las tinieblas, aunque tú digas que no. Tú cantas, estás confrontando el reino de las tinieblas. Es una lucha que la gente no cree, pero se siente. ¿Sí sentiste hace rato? Y cada vez que tú alabes, aunque digas, yo no me meto con el diablo, para que el diablo no se meta conmigo. Eso es absurdo. El diablo como quiera se va a meter contigo y conmigo. Y cuando no me ataca me siento mal. Digo, algo está planeando este desgraciado. Porque no descansa, es como el Oxxo. 24/7, está abierto. Y me fastidia. ¿Sí o no, Carlitos? ¿O a ti no? Tú vives en otro país. Gracias a Dios. Pero no podemos dejar que el enemigo es eso. Se sentían amenazados y comenzaba el miedo. ¿No te ha pasado? Te dan un reporte médico. Ay, Dios mío, ahora sí. Adiós enchiladas. Adiós tortas de la barda. Qué rico. Y nos pasa. Y no te quiero amargar el domingo. Si no me van a empezar a ver con malos ojos. ¿Sí? Pero hasta que no nos sentimos amenazados de algo, reaccionamos. Y yo no quiero que te sientas amenazado hoy. Te estoy enseñando lo que hizo un hombre de Dios.
elegido por Dios, 25 años reinó, pero en un momento del camino sintió miedo. Cuando me dijeron, no tiene esperanza, ¿a poco tú crees que me regocijé? No, mira, como dice, tenía miedo. Se acabó, se acabó. La recomendación médica que ella sabe que son bien tiernos para decirte, es un detalle lo que usted tiene. Tu abuela, como detalle, pues si me estás diciendo que no hay esperanza, ¿qué detalle tan pequeño puede ser? No, pero mire, le falla esto, le falla esto, le falla esto, le falla. Bueno, nomás dígame que me funciona, porque pues ya todo me dijo que estaba mal. Y me siento a veces así, pero tengo miedo. ¿Has sentido miedo en la vida? Sí, sí, todos tenemos a veces miedo. Y a veces enfrentamos las cosas que normalmente tememos. Escucha bien. Del 100%, el 80% no sucede. Pero traes adentro una inquietud de temor que a veces no podemos. ¿Qué dice más el Señor para concluir el tema? ¿Sí? No quiero que te satures. Y le dijo a Jaziel, escuchen habitantes de Judá y Jerusalén, escucha también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo, ni se acobarden. Cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, le dijo, la batalla es mía. Cualquier batalla que estés enfrentando, déjasela en manos de Dios. Es que es grande, el problema, lo que estoy enfrentando es difícil, entrégaselo. Ese hombre hizo lo correcto. Le dijo, está quieto y ver la salvación. Estate quieto, déjalo en sus manos. Que ese sosiego o desasosiego que traemos se puede entregar. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué más dice? Y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Se mataron los unos con los otros. Él va a hacer que el propio enemigo que vino contra ti se vaya delante de ti. Él mismo confundirá ese lenguaje como lo hicieron. Y eso es lo que queremos nosotros, que Dios haga esa emboscada en los problemas de nuestra vida. Veamos, una más para terminar. Dice, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, son sus escogidos y son sus fieles. Apúntalo. ¿Sí? Los que están con Él tienen estas tres características. Son llamados, somos escogidos y somos los fieles del Señor. Amén. Por eso estás aquí, porque en alguna manera te escogió. Y si tú vienes batallando con algo, ven. Ven, América. Ven, caballero. Vengan. Vengan conmigo. Sí, vengan. No me vean. Vengan, vengan. Yo les suplico que vengan. ¿Cuántos saben que Dios puede, para Dios, una gripa o algo lo más difícil que te puedas imaginar? ¿Será difícil para Dios? ¿Verdad que no? Ven, América.